Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes aquí en un evento más de Encuentros Actinver. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Diego Tarraz. Él es nuestro director del Asset Management en Actinver. Y bueno, pues esperamos, ¿no?, aclarar en esta sesión. Vamos a ver las perspectivas de lo que son este año para los activos financieros. Hola Diego, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los participantes que nos están haciendo el favor el día de hoy de arrancar con nosotros el año con este interesantísimo Encuentros Actinver. Pues muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Si me hacen favor de compartirnos ahí la presentación que tenemos con ustedes, vamos a tratar de hacerla muy dinámica, la vamos a utilizar pues como una guía, ¿no? Pues bueno, pues primero que nada, como todos las perspectivas, vamos a empezar un poco viendo el número frío. Si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. No vamos a ahondar mucho en los diferentes números, como todos sabemos, pues pronosticar en estos momentos es algo complejo, ¿no? Hay tantas variables hoy que están cambiando, pero pues al fin y al cabo necesitamos manejar unos escenarios. Hoy traemos estos tres escenarios de lo que pudiera ocurrirle tanto a la economía como a la inflación, ¿no? No pretendemos aquí ahondar en muchos cifras macro. Ahorita vamos a ver por qué con estas dos, simplemente inflación, crecimiento económico, podemos capturar y explicar de una manera coherente todo lo que pudiéramos esperar para los diferentes activos financieros. Diego, si nos puedes ahondar un poco en estos escenarios, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Nada más quería también decirle a todos los participantes que se sientan con la libertad de utilizar el chat. Vamos a dejar ahí al final unos 10 o 15 minutos y esperamos que sea el tiempo necesario para responder las preguntas de lo que toquemos en esta presentación y también cualquier otra serie de dudas que tuvieran relacionada a estrategias de inversión. Bueno, Paco, sí, la verdad es que no, este tema macroeconómico pareciera aburrido, pero tiene pues una alta dependencia a lo que pasa en esta lámina, a cómo se portan los activos, en donde típicamente están nuestras estrategias de inversión. El año 2020, pues la historia creo que la conocemos toda, un año bastante complicado para las economías globales. México logra tener una mejor recuperación hacia el final del cierre del año de lo que se esperaba por momentos, ¿no? Había momentos durante 2020 que se pronosticaban unas contracciones de la economía de alrededor del 10%. No tenemos aún el dato oficial, sin embargo, estos deben de estar alrededor del 9% y tal vez un poquito mejor, como ese 8.7%. A pesar de lo anterior, pues un año muy complicado para nuestra economía. Esperamos hacia 2021 una recuperación, ¿no? En estos escenarios básicamente lo que ven es las probabilidades que nosotros asignamos a que cada uno de estos escenarios se cumpla, ¿no? Tenemos un escenario neutral de arriba del 60%, un escenario optimista de 25% y un escenario pesimista del 15%. Trasladado esto un poco a los números, es que México debería de estar en un orden normal para 2021 creciendo alrededor de 3%. Sin embargo, recientemente y con las noticias de estímulos fiscales nunca antes vistos a nivel global, pudiera haber una probabilidad de que la economía mexicana se reactive pues, de manera más acelerada, ¿no? Nuestro escenario optimista es que lográramos un crecimiento a nivel PIB 2021 de alrededor del 5.3%. Sería un escenario muy bueno para México. No acabaría de recuperar sin duda todo lo perdido durante 2020 y esperamos que esta recuperación que tuvo la economía durante 2020 se dé alrededor de 2022 o mediados de 2023. Sin embargo, es un escenario bastante positivo, crecer arriba del 3%, de la misma magnitud, la pérdida de empleos durante 2020 pues, fue bastante grave, ¿no? Se perdieron alrededor, o sea, básicamente 650,000 empleos, 647,000 es la cifra exacta. Estos 650,000 empleos, regenerarlos durante 2021 va a ser un reto, sobre todo por la reactivación como empieza el año. Sin embargo, pues en un escenario neutral pudiéramos esperar esta generación de alrededor de 500,000 de empleos
que con mucha suerte se trasladen más en 800,000 empleos en el año. En el entorno inflacionario, la verdad es que México también termina el año, eso sí, termina el año en un tenor más optimista. La inflación para 2020 fue del orden del 3.15%. Esta es una inflación pues, bastante controlada y dentro del rango que estipula nuestro Banco Central, que es de 3% con más menos 1. Esperamos hacia 2021 también tener una inflación controlada dentro de las bandas que el Banco de México estipula y que esto sea de alrededor del 3%, 3,5%, que es bastante positivo para nuestra economía. Estos son un poco los escenarios con los que partimos para hablar de una estrategia general de inversión. Vamos adelante, Paco, a empezar a hablar de diferentes clases de activos, ¿no? Sí, miren, este es el número frío, ¿no? Y como decimos, hay que tocar el número. Ahora vamos a ponerle rostro a este número si pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver qué características, ¿no? Ya en palabras, en los hechos, traería un escenario pues, positivo o el mejor escenario, ¿no? ¿De qué consta? Así es. Pues bueno, un escenario mejor al que esperamos sin duda es que en el corto plazo México empiece una campaña de vacunación acelerada, ¿no? Lo cual se traduzca en una apertura económica pues mucho más rápida de la que hoy estamos viviendo. Tenemos todavía en el principio del año bastante afectación como consecuencia de la pandemia, muchos estados en semáforo naranja y algunos muy representativos en semáforo rojo, lo cual causa que la economía pues vaya creciendo pues mucho más lento de un escenario mejor, que es lo que planteamos aquí, que la vacuna fuera masiva y que empezáramos a ver esta inmunidad un poco en el país y con eso una mejor reactivación económica, ¿no? Los estímulos a nivel global de los que platicaba también en un principio, pues son nunca antes vistos, ¿no? La crisis de 2008, el mundo reaccionó con estímulos hacia las economías para ese momento también bastante agresivos, pero lo que estamos viendo hoy es nunca antes visto, ¿no? Estados Unidos está proponiendo alrededor de 1.8 trillones de estímulo fiscal para 2021, nada más para ponerlos en sintonía con esto, el PIB de México es de 1 trillón, ¿no? Entonces están proponiendo duplicar el GDP de México con la intención de reactivar su economía. Saben que las economías en el mundo hoy atienden bastante a estímulos fiscales de los bancos centrales, ¿no? Y como consecuencia de eso, esa reactivación del consumo, de las compañías, de inversión en capital, lo que hace que las acciones al mismo tiempo tengan un escenario más positivo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la relación México-Estados Unidos, sin duda, la visión que nos da, o la visibilidad más bien que nos da el Tratado de Libre Comercio, la firma del nuevo TEMEC, ¿no? Pone a México pues, en una situación privilegiada, ¿no? Todo el corredor industrial que se ha generado a raíz de NAFTA y ahora TEMEC es un pilar sumamente importante para México. Tenemos una alta dependencia de ese cinturón industrial que se ha construido, ¿no? Y esperamos que con la reactivación del TEMEC pues, venga un mayor dinamismo, sobre todo en la parte centro y norte del país, que son muy relevantes para México. Pues bueno, parecería ser que nuevamente, ¿no? Como en muchos otros años, pues el motor de crecimiento nuevamente está en la parte externa, ¿no? Con unas salvedades de que no se ven estas amenazas que en los años pasados fue, pues recuerden ustedes, auditorio, pues la parte de la renegociación de este TEMEC, ¿no? Entonces parece ser que hay una plataforma ahí que le pone un piso, ¿no? Ahora, para ver el contraparte, pasemos a la siguiente lámina y pues qué puede pasar mal este año. Y aquí permíteme, Diego, un poco antes de que entres a esto, en la primera lámina, pues veíamos que prácticamente en el peor escenario no veíamos un registro nuevamente negativo. Y yo creo que a veces se nos olvida un dato bien importante, ¿no? Que aparte de lo que acabas de mencionar, es bien relevante, y son las remesas, ¿no? O sea, este año las remesas que terminó nuevamente son remesas, alcanzan récords. A medida que allá les dan estímulos a los hogares, pues parecería ser que mandan dinero para acá, ¿no? Porque pues parte importante de este piso que estoy hablando
pues sin lugar a dudas es ese consumo que generan esas remesas, ¿no? Entonces, pues bueno, te dejo un poco ahora la parte del peor escenario. Creo que tenemos esos dos elementos que soportan, que ayudan a poner este piso, ¿no, Diego? Sí, sí, sin duda. En la parte económica, un mal escenario sin duda fuera que estas medidas de confinamiento y de distanciamiento social se prolongaran, ¿no? Que como lo platicaba en un principio, arrancamos el año un poco más negativos en este escenario de lo que hubiéramos esperado. Hubiéramos pensado que para principios de este año México estuviera un poco más activo y con menor confinamiento del que estamos empezando el año. Sin embargo, conforme ha llegado llegando la vacuna, esperamos que esto cambie, ¿no? Pero sin duda que el virus agarre un poco más tracción o mute, como empezamos a ver a nivel global, estas nuevas mutaciones del virus, y que pareciera que vamos a vivir con el coronavirus para siempre, ¿no? O llevamos viviendo mucho tiempo con distintos coronavirus, ¿no? Y entonces esa adaptación, la que pudiera ser un escenario pesimista, ¿no? En lo que el mundo se empieza a adaptar a vivir constantemente con estas nuevas cepas de un virus, y hay que estar más cuidado y hay que estar más distanciado. Sin duda van a poner un impacto en lo económico pues más negativo, ¿no? Los estímulos de los que platicábamos del lado positivo, ¿no? Los estímulos típicamente dependen no solo de un presidente, sino dependen de todos los organismos por los que esté conformado cada país, ¿no? Entre esto empieza el tema político a pesar mucho en las decisiones de diferentes países. Las cámaras, los parlamentos, etcétera, etcétera, tienen diferentes visiones en cuanto cuánto debe de ser el monto adecuado de estímulo para las economías, ¿no? Y eso hace que haya por lo menos un falso sentido de no estabilidad, ¿no? Y mientras no tengamos esa claridad en los números y sean una realidad para nuestros datos, pues pueden seguir siendo una noticia negativa por lo que hoy espera el mercado, que es algo bastante grande y de mucho calado. Volatilidad, ¿no? Sin duda esperamos volatilidad. Los activos financieros han tenido, estamos en un nuevo régimen de volatilidad, si lo pudiera definir así. Veníamos de básicamente 10 años de muchísima estabilidad económica a nivel global, ¿no? A pesar de que el crecimiento no era lo que todo mundo hubiera esperado. A nivel completo el mundo crecía pues alrededor del 2,5, 3%, ¿no? De manera constante y estable, ¿no? Y a raíz de la pandemia, pues empezamos a tener estos nuevos cambios de paradigmas de consumo, de logística, donde pues genera esa volatilidad para los mercados financieros. No creemos que vaya a ser la excepción 2021. Los episodios de volatilidad sin duda ponen en riesgo a las inversiones mal manejadas, ¿no? Y para muchos otros manejadores como nosotros son una muy buena oportunidad, pero sin duda esta volatilidad pudiera percibirse como algo negativo por momentos, ¿no? Oye, En México, sí, sí, sí. por ahí veo en uno de estos puntos, y algo que se ve mucho en la prensa, ¿no? Y creo que ha sido muy publicitado, pues la cuestión Pemex, ¿no? Como bien sabemos, tenemos falta de recursos fiscales, tenemos hoyos, las vacunas nos van a costar, ¿no? Los ahorros no fueron lo que realmente queríamos. ¿Qué pasa con Pemex en el sentido de cómo pudiera trasladarse esto a un contagio hacia, ¿no?, lo que es la parte de la deuda de México? Así es. Bueno, Pemex, al funcionar como una paraestatal, tiene su balance independiente al gobierno de México, ¿no? En realidad lo que pasa es que el gobierno de México pone un impuesto a Pemex y esa es la manera de recaudar del gobierno la participación de ingresos de Pemex. Si tú analizas Pemex a nivel operativo, ¿no? Que eso significa antes de los impuestos, es una empresa bastante rentable. Siempre lo ha sido, ¿no? El problema es que la dependencia del presupuesto gubernamental o del gasto público, por ser más preciso, viene altamente dependiente de Pemex. Entonces, no le puedes quitar a Pemex ese impuesto, ¿no? Porque pues entonces el gobierno se queda sin gasto público o con muy poco gasto público, y el impuesto para Pemex es muy alto, ¿no? Entonces,
¿Por qué se ha venido deteriorando? Justamente por ese bracket fiscal, ¿no? Por el cargo fiscal que le hace el gobierno y al nivel al que hay que invertirle a las petroleras, ¿no? Son excesivas, o sea, consumen una cantidad de capital brutal, ¿no? Para poder extraer barriles de petróleo de manera constante y creciente, pues tienes que invertir una cantidad de dinero muy relevante, ¿no? México no lo ha hecho así, entonces veníamos de producciones anuales diarias de 2.3 millones de barriles al día y hoy estamos en 1.7, ¿no? Y esa reducción es la que tiene a Pemex pues mucho más débil de lo que esperábamos. El gobierno actual está sin duda apoyando y tratando de inyectar recursos adicionales a nuestra petrolera. Me parece que es una tarea difícil, ¿no? Y sin embargo, pues el riesgo sigue estando aislado, ¿no? Pemex opera de manera independiente de los mercados del gobierno federal. Los excedentes del Banco de México durante 2020, que vamos a ver reflejados para 2021, son pues, cercanos a 400,000 millones de pesos, ¿no? Y esos, uniendo la plática del deterioro de Pemex separado de México, esos 400,000 millones de pesos de excedentes que tenemos hoy del Banco Central por las reservas van directo a la hacienda pública. Y eso forma parte del presupuesto. Con ese excedente, el presupuesto se ve bien, ¿no? Otra vez va a haber disciplina fiscal, ¿no? No hay un déficit que se esté incrementando, que es lo que más preocupa a las calificadoras, y por ende esperamos que 2021 mantenga, pues, México ese grado de inversión que hoy tiene, ¿no? Independientemente de un mayor deterioro de Pemex. Me parece que el estatus de la disciplina fiscal mantiene a las calificadoras bastante tranquilas y por ende 2021 no sería una sorpresa negativa, sin duda, ver a una pérdida de este grado de inversión. Y ya que hablamos de eso, de grado de inversiones y, digamos, el impacto, pues naturalmente esto lleva a lo que es el costo de dinero. Si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina y un poco ver las perspectivas de la inflación, aquí me gustaría resaltar una cosa. Luego la inflación se ve como un número, pues digamos, ajeno o inocuo, si me permites decirlo, ¿no? Pero creo que la inflación es muy relevante y sobre todo en nuestro trabajo, pues porque es lo mínimo que uno necesita, ¿no? Pedirle a una inversión, ¿no? O sea, realmente tener hoy en día en una inversión, pues una tasas reales negativas, ¿no? Como vamos a poder ver en algunos activos, porque luego la gente piensa, y principalmente no me quiero adelantar mucho, los activos de deuda, pues siempre son crecientes, ¿no? Pero si los activos de deuda no generan una rentabilidad por arriba de la inflación, pues la realidad es que es una ilusión eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la inflación este año en el mejor escenario? Así es, Paco. Aquí es donde luego los economistas, sobre todo, y algunos financieros empiezan a distinguirse por su lenguaje, ¿no? Y entonces empiezan a hablar en términos reales, ¿no? Y la gente dice que están hablando nominales reales, pero es muy sencillo. En realidad es que los términos reales es ese poder adquisitivo al que haces referencia, Paco. Si el país creció al 3% y la inflación fue del 4%, en términos reales, pues el país decreció, ¿no? Porque la inflación fue más alta que el crecimiento y quiere decir que tu poder adquisitivo es 1% menos que antes. Y entonces nosotros siempre planteamos nuestros escenarios, no nosotros y la mayoría de los manejadores de institucionales de dinero centran sus escenarios basados en la inflación. Tenemos que generar rendimientos reales, ¿no? Eso significa que la gente va a mantener por lo menos su poder adquisitivo, pero en realidad a generar esa riqueza en términos reales, no nominales, ¿no? Y entonces para este año, pues sin duda, lo que esperamos para la inflación otra vez es una inflación controlada, ¿no? Se los platicaba al principio dentro de nuestros escenarios. Hay en México un efecto de contagio típicamente de las devaluaciones del tipo de cambio, bueno, de los dos lados, de las devaluaciones y de las apreciaciones, cuando el tipo de cambio o cuando el peso se fortalece, como fueron los últimos 6 meses de 2020, ese efecto es positivo para México en la inflación, ¿no? Por el otro lado, cuando el tipo de cambio se devalúa y hay un efecto inflacionario también, ¿no? Entonces venimos de una apreciación cambiaria, bueno, punto a punto en el año fue 5% la pérdida de valor del peso, pero sobre todo los últimos 6 meses del año tuvimos esta apreciación, ¿no? Y con el diferencial de tiempo, el impacto para 2021 debería de ser positivo para nuestra inflación.
A nivel global, empieza a haber evidencias, por el contrario, a diferencia, acuérdense que México no estimuló su economía, ¿no? Entonces, al no estimular tu economía, pues la economía va recuperándose en su ritmo normal, y si la estimulas, le estás poniendo gasolina de la más poderosa, ¿no? Para que corra bien el coche. Todos los países grandotes le pusieron esa gasolina a sus economías, ¿no? Y eso, sin duda, genera presiones inflacionarias. Más dinero, pues más consumo, el que vende quiere vender más caro porque sabe que hay más dinero en la economía, los bienes materiales también suben de precio, y esos cambios en una economía con altos estímulos pues pueden generar mayores presiones inflacionarias. Sin duda, una inflación controlada a nivel global es el mejor escenario para el mundo, ¿no? Estos episodios o de mucha inflación o de nada o de pérdida de inflación por completo es lo peor, ¿no? La estabilidad de esa inflación global me parece que es bastante buena. En Estados Unidos, por ejemplo, los pronósticos de inflación eran de alrededor del 2%, ¿no? O la economía estaba tratando de generar ese 2%. Hoy empezamos a ver estimados pues más por arriba del 2%, y ustedes dirán, oye, pues no es nada, ¿no? Pero para Estados Unidos es una inflación pues ya algo alta, ¿no? En un país más maduro y más desarrollado, tener inflaciones arriba del 2,5% empieza a costar, ¿no? Y entonces me parece que la inflación pudiera estar algo por momentos del año saliéndose de control, pero sin embargo no hay un escenario en el que nos preocupe una espiral inflacionaria grande, ¿no? Y ya hablamos del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio en México, pues el dólar va a seguir aparentemente debilitándose. ¿Y qué significa esto? Que las monedas, el resto de las monedas del mundo estén más fuertes, ¿no? Y eso significa un tipo de cambio en México con un peso pues más apreciado, ¿no? A pesar de algunos eventos de volatilidad que pudiéramos tener en el año, si esta tendencia del dólar sigue, pues creemos que es benéfico para nuestro tipo de cambio y para la inflación en México. Si nos pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Nos vamos a pasar aquí un par de láminas, ¿no? Porque ahorita la siguiente, por favor. Esta es la siguiente. Y un poco que hablamos ahorita del tipo de cambio, si me ponen la siguiente lámina, yo creo que es importante, ¿no? Aquí el tipo de cambio a veces no lo entendemos, ¿no? Porque estamos viendo las cosas internas como un reto y estamos viendo un tipo de cambio con una fortaleza, pues muy, digamos, que hace poco sentido, cuando estamos a veces pesimistas aquí. ¿Qué es esto de esta relación? ¿Por qué cómo puedo explicarle a la gente que pues básicamente mencionaste ahí la debilidad del dólar, ¿no? Entonces básicamente hoy lo que está moviendo al tipo de cambio pues no son los factores tanto internos como esta debilidad. ¿Cómo podría la gente entender esto? Porque de repente la gente se dolariza, ¿no? Ante esta expectativa de este dólar barato y pues parecería ser que no fue buena opción el año pasado. ¿Y qué opinamos de este año, no? Sí, voy a tratar de ser lo más simplista posible, porque es una plática muy macroeconómica y no soy economista. Pero como yo lo entiendo de manera muy simplista, es que eh, el dólar se va a seguir debilitando porque cada vez hay más, el gobierno americano cada vez se ha seguido endeudando más, ¿no? Entonces, digamos que su calidad crediticia ante el mundo cada vez es peor porque cada vez está más endeudado, ¿no? Aunque sea Estados Unidos. ¿Y cómo se refleja eso? Pues en que su moneda valga menos, ¿no? Y lo pensarías pues, o como con acciones o como con bonos, ¿no? Una empresa con un balance muy sólido vale más, y una empresa con un balance muy apalancado vale menos. Y así funcionan los países y así funcionan las monedas. Con este estímulo extraordinario que estamos viendo para 2021, el mercado empieza a sentir o a reflejar esa debilidad por el dólar a nivel global, ¿no? Y por eso en el escenario central, porque sabemos que estos estímulos, pues es altamente probable que sean una realidad, vemos que el dólar pues, se va a seguir debilitando, ¿no? En Yo esa creo que queda debilidad. claro, ¿no? O sea, creo que hacia adelante esta situación de que le acepten a Estados Unidos parecería un endeudamiento infinito, ¿no? Pues estamos viendo esas señales, ¿no? Ya no Sí, hacia los próximos 10 años coincide esta situación del día del dólar, ¿no? Cada vez menos dispuestos a tener esa deuda. Desgraciadamente hoy en el mundo no hay una moneda tan grande, tan profunda para absorber eso, pero las cosas cambian, ¿no?
Así Y es, sin bueno, duda. Y no, o sea, por ejemplo, si lo contrastáramos rapidísimo con México, eh, otra vez, México no hace estímulos fiscales, ¿no? Porque no hay dinero en la caja y el gobierno ha decidido no endeudarse, ¿no? Y por eso ese comportamiento del déficit en México controlado hace que los inversionistas globales también digan, ok, pues bueno, México no está teniendo tantos problemas, no se está endeudando, está manteniendo este control presupuestario y por eso el tipo de cambio aunado a un dólar débil pues está bastante controlado. y también Separar un lo poco, político de lo económico. sí, también de repente un poco mencionaste algo muy clave, ¿no? O sea, claramente yo creo que la capacidad que tienen los países de poder estimular con esto fiscalmente, como tú dices, pues aunque el México, el gobierno hubiera tenido una intención de hacerlo, pues tampoco el límite es infinito, ¿no? O sea, un poco las Sí, relaciones de deuda-PIB que hay en el caso de México, sin haber estimulado, vamos a llegar al 60% simplemente por el hecho que la economía no crece. Entonces, tampoco podemos hacerlo al nivel que se pide, ¿no? Un poco a esta contradicción donde se pide que gaste, ¿no? Esto suena muy inusual para nosotros que hemos visto un escenario donde pues, la ortodoxia te decía al revés, ¿no? Una austeridad, un balance fiscal, cambió el mundo, ¿no? Pero definitivamente un país como México no le tolerarían un grado de endeudamiento como un país que están estimulando de forma importante, ¿no? Yo creo que también hay parte de eso. de Bueno, acuerdo. y un poco ahora pasando, que tomas el tema de las empresas, si me ayudan con la siguiente lámina, pues vamos a hablar, ¿Sabes ¿no? qué? ¿Sabes qué? Se nos olvidó hablar rapidísimo, Paco, antes de que nos saltemos, y la Sí, unimos con la conversación del tipo de cambio, más bien de la inflación, que esperamos una inflación controlada, y eso qué espacio abre para la tasa de CETES, por ejemplo, ¿no? Que se vuelve un correcto. poco relevante. Sí, si me regresan una lámina, por favor, ¿no? Y un poco los activos de renta fija. Adelante, Diego, como tú bien mencionas, el CET es algo que todo el mundo trae en la mente. ¿Cómo se ven las Así cosas? es. Otra vez, en términos relativos, digo, en términos reales, déjenme decirles, ¿no? La inflación, digo, las inversiones en México en renta fija local, sobre todo de corto plazo, tienen una tasa real cero o negativa, ¿no? Dependiendo de la política monetaria del Banco de México. Hay estimados de analistas que dicen que la tasa de Banco de México pudiera estar el próximo año en el orden de 3,5%. 3,5% es más o menos la inflación que estamos estimando nosotros, por lo cual esa tasa real es negativa. ¿Qué pasa hoy con los CETES de un año, por ejemplo? ¿No? Los CETES de un año reaccionan de manera muy rápida a esa probabilidad de un corte de Banco de México, ¿no? Y entonces las partes pues, de menor plazo, déjenme llamarle de 1 a 3 meses, a 6 meses, los CETES ya tienen descontado pues un escenario por lo menos de tasa de 4%. Eh, Eso es lo que le pone presión a los activos de renta fija local, ¿no? Y por lo que hemos sido muy insistentes con ustedes que otra vez esperar años cuando las tasas están en 7, 8%, como es pues muy típico en este país, la verdad es que la renta fija es una chulada y es un bombón para tener en las carteras hablando de riesgo-rendimiento. Pero ya que te acercas a tasas donde estamos hoy, que están en 4.25 la tasa de Banco de México, con esperados de 3,5, como les platicaba, pues ya no tiene nada de atractivo, ¿no? Y si nos regresamos a los términos reales otra vez, pues menos atractivo. Eso sí, entre menor inflación haya, más oportunidad del Banco de México de cortar la tasa, y es la manera de estimular la economía, de decirle al ahorrador, oye, no quiero que estés invertido aquí en el banco con 3,5, quiero que salgas a gastar, quiero que salgas a invertir, quiero que salgas a comprarte una casa, haz lo que sea con el dinero, pero no lo tengas aquí. Y si tenemos una inflación más alta, ¿no? Que una inflación negativa en México sería algo por encima del 4%, pues ahí la expectativa inmediata del mercado es que el Banco de México no va a poder reducir la tasa de interés. Ya, nos queda muy claro. Y si bien entonces decimos hoy que la renta fija, digamos, por esta parte del ciclo en la que estamos, no es, y aparte no es este año y probablemente podríamos estar aquí a finales del próximo año y tampoco ser un activo favorito al siguiente año, ¿no? Dependerá mucho de cómo se evolucione la parte económica.
El activo entonces que nos queda, ¿no? Es un activo de renta variable, ¿no? Y si me permiten pasar a las siguientes láminas. Y aquí, si me permites un poco, Diego, también es de esas cosas que a veces no hacen mucho sentido, ¿no? La siguiente lámina, por favor. De repente oímos todas estas noticias, ¿no? Y sobre todo la parte local, ¿no? Creo que oímos estas noticias del país y resulta que la renta variable en México podría ser uno de los activos más atractivos para este año. ¿Cómo se dan estas dos cosas o por qué? ¿No? Tanto a nivel global, los inversionistas están empezando a flujos emergentes, ¿no? Y de repente uno diría, bueno, a lo mejor no conoce las condiciones como las conocemos los locales. Esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Cuando vemos flujos donde están más negativos los locales de lo que están los inversionistas foráneos, y creo que va a ser un año de este. Si quieres empezamos con lo local y luego pasamos a lo global, como tú gustes. La Perfecto. siguiente. Ahí sí nos cambian de lámina, por favor. Buenísimo. Pues sí, ya, o sea, creo que la introducción que hace Paco es súper interesante, sobre todo si lo vemos, voy a empezar por la parte global para ejemplificar, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de renta variable local. Los mercados, sobre todo en Estados Unidos, imagínense, Estados Unidos lleva con tasas cercanas a cero, pues, alrededor de 7, 8 años, ¿no? Entre 2% y cero, básicamente, los últimos 8 años, ¿no? Y entonces, otra vez, en esa intención de los gobiernos de que ese dinero se ponga a trabajar en otra cosa y no se quede estacionado en renta fija, los manejadores de inversiones lo que hacen es que agregan a las carteras renta variable, ¿no? La renta variable está mucho más ligada a ese crecimiento económico, ¿no? Al estar básicamente en el mismo asiento que el dueño de la compañía, ¿no? El dueño de la compañía recibe dinero, lo invierte y lo multiplica a retornos de 10, 12, 15%, ¿no? Lo cual hace que por ende las empresas crezcan, ¿no? Entre más inversión, más ventas, más crecimiento, más valor de la compañía. Así lo veo yo. Y entonces, en ese mismo sentido, los portafolios globales se han volcado, ¿no? A los índices de renta variable internacional, a sus distintos países y a países emergentes, como bien mencionabas. México es uno de esos países emergentes, ¿no? Estamos en la muestra de los países emergentes y a pesar de que la región de América Latina y precisamente México no tienen una proporción muy grande, los flujos son tan grandes hoy en el mercado global que impactan de manera positiva, sin duda, a nuestro mercado. La historia de México no es nada que presumir en la renta variable, ¿no? Ha sido un mercado complicado durante los últimos 10 años por la composición de su mismo índice, sobre todo, ¿no? Si ves nombres aislados en nuestra bolsa, la perspectiva es otra, ¿no? Hay compañías que han triplicado, cuatruplicado su valor en los últimos años, ¿no? Que están listadas dentro de la bolsa mexicana. Y entonces es esa actividad y esa estrategia de inversión de renta variable local la que vemos como algo positivo, ¿no? De cualquier manera, para este año, la verdad es que tenemos un estimado de crecimiento de las utilidades de las compañías de alrededor del 8 al 10%. Entonces, déjenme tratar de traducir esto, ¿no? Las compañías o las bolsas crecen por dos factores. Uno, cuánto crecen las utilidades, y el segundo, qué valor le pones a esas utilidades, ¿no? Y entonces, hoy México, con un crecimiento de alrededor de 8 a 10% de utilidades y algo de estos flujos globales que le dieran más valor a las utilidades, podríamos estar hablando en un escenario optimista de alrededor de 12, 15% para México, ¿no? Esto es algo que hace mucho no vemos, ¿no? La gente ha perdido mucho ya no le creen al mercado mexicano, y me parece que nosotros que somos expertos y nos dedicamos a analizar las empresas punta a punta, nos damos cuenta que hay muchos descuentos muy interesantes en estas compañías, ¿no? Hablando de infraestructura, hablando de telecomunicaciones, hablando del sector financiero. En realidad es que hay descuentos muy interesantes en nuestro mercado que creemos que los inversionistas globales hoy van a aprovechar y van a beneficiarse de estos descuentos, ¿no? Y por eso es que en realidad estamos positivos en el escenario de renta variable local,
por esta exposición de flujos emergentes también, ¿no? Sí, yo creo que un poco hablando de la psicología del inversionista, ¿no? Parece que llegamos al punto donde ya nadie quiere y pues es el momento en que se dan los puntos de inflexión, ¿no? Y como tú dices, es donde está el valor hoy en día. Y también otra cosa, yo creo que, y ahorita que toques la parte global, pues bueno, cuando de repente perdemos el contexto del tipo de empresas mexicanas, porque, mira, la verdad es que no son glamurosas, ¿no? Aquí no tenemos empresas como allá de tecnología, pero son, como dicen uno, ¿no? Cash cows, ¿no? O sea, son vacas, ¿no? Que generan mucha leche y en cualquier entorno, ¿no? No hay que recordar, no hay que olvidar que las empresas mexicanas en varios sectores, autoservicio, ¿no? Telecomunicaciones, pues han sido resilientes a todo tipo de escenarios. Para este tipo de empresas es una más de tantas crisis que han vivido, una más de tantas administraciones buenas o malas que han vivido y siguen ahí y han logrado crecer, ¿no? Entonces yo creo que también no hay que Sí. olvidar esto. Oye, Paco, qué bueno que dijiste ese comentario, porque además me ayuda a acordarme que muchas de nuestras empresas, y a pesar de que son aburridas versus las empresas innovadoras del mundo, Ah, están muy posicionadas y apalancadas a la economía americana, ¿no? Y eso es bien relevante para nuestro índice también. O sea, a pesar de que tienes una recuperación local que está un poco más gris, déjenme llamarle, ¿no? O no se ve tan clara como la recuperación global, México tiene una cantidad de operaciones en sus compañías en Estados Unidos bien importante, ¿no? Tú volteas a ver cemento y es un sector donde México participa mucho, volteas a ver alimentos y es un sector donde México participa mucho, bebidas, no se diga, en fin, ¿no? Tenemos estas compañías grandotas ya bien representadas en Estados Unidos y eso las beneficia sin duda en un escenario de aceleración económica global. y también hablamos hace rato de la parte de las remesas. A ver, 35 billones de dólares se gastan en algo, ¿no? Y generalmente mucho de esto, desgraciadamente, todavía no está en el nivel de poder ahorrar esos flujos, ¿no? No se canaliza al sistema financiero. Mucho de eso es lo que sostiene el consumo, ¿no? De todos estos hogares que están hoy desempleados o en la economía informal. Y bueno, pasemos ahora a la parte del otro mercado, que es otra cara, ¿no? Si damos la vuelta a la siguiente lámina, por favor. Por contraparte, ese mercado, pues lo que oigo es valuaciones caras o, vamos, quítale el nombre evaluaciones, ¿no? Precios que han subido de forma consistente. Es peligroso el mercado de Estados Unidos, pero por otra parte, pues tenemos estos estímulos y la historia nos dice que siempre que hay estímulo, ese dinero sí se canaliza a los mercados de capitales, ¿no? ¿Cómo se ven las cosas, Diego? ¿Cuál es el balance? Sin duda, así ha sido la historia. Cada vez que hay más dinero disponible en las carteras de los ciudadanos americanos, cada vez que la bolsa de valores crece más. Y hoy pues, está por llegarles cheques de $2,000 por lo menos a varios ciudadanos americanos. Claro. Y estoy seguro que mucho de ese dinero se va a ir a invertir en bolsa. Es complicado, la coyuntura de Estados Unidos es muy complicada porque otra vez, ¿no? Donde no tienes dónde estacionar tu dinero, pues típicamente quieres estacionarlo en un lugar más relacionado al crecimiento económico, que eso es la bolsa. Y entonces ese flujo ha estado persistentemente yendo hacia mercados de capitales o activos de mayor riesgo. Eso ha hecho que las valuaciones históricas a las que Estados Unidos estábamos acostumbrados a ver estén en un nuevo régimen, ¿no? Que no habíamos visto antes, de manera, pues sobre todo que se mantuvieran así de caras, ¿no? Que ves momentos en la historia donde la bolsa pasa por todos lados, pero el chiste es identificar cuánto tiempo permanece en ese estatus, ¿no? Y hoy lo de Estados Unidos pues es de llamarse la atención, otra vez relacionado de la cantidad de dinero que hay en la economía. Y por eso me parece complicado, o sea, por el lado fundamental, ¿no? De cuánto estamos pagando por las acciones en Estados Unidos, me parece que hay un caso para estar algo más neutral o incluso negativo, pensando que se sostuvieran esas valuaciones por muchos años. Pero por el otro lado, uno tendría una venda en los ojos si no se diera cuenta de toda esta cantidad de liquidez que se va a venir a los mercados globales y que está y que lleva estando y que seguirá. Claro, Y parece ser. entonces sí.
Sí, que un poco aquí el dicho, ¿no? De Wall Street, mientras la fiesta siga y la música siga, pues hay que seguir bailando, ¿no? Y creo que la música le bajaron volumen un ratito y otra vez están a punto de subirle, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que sí, esa sí. parte, Sí, hay un estimado de crecimiento de las utilidades en Estados Unidos de alrededor del 20%, ¿no? Claramente vienen de un año negativo, el 2020, pero 20-25% es un estimado muy grande de utilidades, ¿no? Sería un año récord, a pesar de venir de una recuperación económica. Y del múltiplo de que hablábamos de México y al principio de la plática de Estados Unidos, pues ese pareciera que ya no tiene mucho a dónde ir, ¿no? Ya nadie le va a asignar más valor a esas utilidades, sino que van a esperar a que esas utilidades sorprendan al alza para que pues el mercado por naturaleza pues vaya poniéndose más barato, ¿no? Conforme vayan creciendo sus utilidades. Aquí los sectores en Estados Unidos han sido súper importantes, ¿no? Creo que no dejamos de hablar de tecnología. Tuvimos varios webinars aquí con ustedes de economía digital, de robótica, de todas estas nuevas tendencias globales que la verdad es que se han traducido en rendimientos espectaculares, ¿no? El año pasado nuestro fondo de positivo, robotic, ¿cuánto dio nuestro fondo de robotic el año pasado, Paco? 48% y luego tenemos ahí otros fondos, pero todos del orden del 30 al 40%, ¿no? O sea, sí, es Sí. realmente impresionante. Los sectores tecnológicos sin duda han sido los líderes de los últimos 10 años, básicamente, en el mercado americano, y a raíz de la pandemia, ¿no? Adquieren incluso más valor, porque la gente entonces hoy empieza a ver reflejadas esas tecnologías en su vida diaria, ¿no? Al mismo tiempo es el sector más caro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, no estamos perdiéndonos del sector, al contrario, seguimos participando, pero con una proporción menor, ¿no? Y hemos estado tratando de rebalancear nuestra estrategia también hacia sectores que venían mucho más rezagados y que creemos que con una reactivación de la economía pues pueden beneficiarse, ¿no? Y este es el sector, por ejemplo, de materiales, de construcción, de infraestructura, de algo del sector financiero, el sector energético, que también pasó por una depresión monstruosa el año pasado, no sé si se acuerdan, pero vimos precios de petróleo negativos. Claro. Entonces viene de una recuperación importante y el sector está retrasado. Entonces, si tú pudieras, o nosotros que nos dedicamos a esto, seguirte exponiendo al mercado, pero de una manera con un mejor riesgo-rendimiento, lo que estamos recomendando es reducir la ponderación en los sectores que vienen más adelantados y tratar de capturar a los sectores más rezagados, ¿no? Y todo esto en el entendido de que es un mercado caro, es un mercado que creemos que por el ecosistema actual va a permanecer caro. No sabemos por cuánto, nos encantaría saberlo, pero no lo sabemos, pero sí es sin duda, es el motor de los rendimientos de los portafolios globales, la renta variable, ¿no? No hay más. Si pasamos a la siguiente lámina y un poco para hacer estas conclusiones, ¿no? Entonces, a ver, Diego, si entendí bien, ¿no? Yo creo que hablando por grandes clases de activos, pues la deuda, ¿no? En problemas en el sentido de una baja rentabilidad, ¿no? Pagando muy poco por lo que acabamos de hablar. Y pues los inversionistas con esta gran inyección de liquidez que va a haber nuevamente canalizando a los mercados y buscando la rentabilidad en activos de riesgo, es decir, acciones, y no nada más su mercado, sino que se va a pasar a los emergentes, ¿no? Y empezamos a ver ya flujos de emergentes. Entonces, parecería ser que la única forma de buscar un retorno adecuado en este año es paradójicamente asumiendo riesgo. Hay que asumir riesgos de forma, digamos, inteligente, pero definitivamente no parece una buena idea quedarse estático en los fuera del juego, ¿no? Solamente en deuda o los dólares bajo el colchón, ¿no? O sea, ¿estamos en lo correcto, Diego? Estamos en lo correcto, ¿no? Justamente como lo dices, Paco, lo que te diste mapa es, este es nuestro escenario central hoy para
para el área de administración de activos, del asset management de Actinver, arrancamos con un escenario pues, neutral, donde los colores te dicen un poco qué es lo que más funciona de acuerdo a estas probabilidades, ¿no? Y sin duda en un escenario negativo, pues esperaríamos, o pesimista, que no le asignamos mucha probabilidad, pero en ese escenario pues funcionaría tener más dólares, ¿no? Y funcionaría tener poca renta variable y pues, o sea, portafolios muy, muy defensivos, ¿no? Y en un escenario muy optimista, pues por el contrario, ¿no? Tener pues el mayor número de riesgo posible o que se adapte a tu perfil de inversionista, ¿no? Y eso es pues más renta variable, menos dólares y más exposición a activos de riesgo. Bueno, pues si te parece, aquí empiezo a ver algunas preguntas, ¿no? Y muy puntuales. Nos preguntan las perspectivas para el fondo Dínamo que está ahí, ¿no? O sea, si nos puedes un poco decir acerca de este fondo, Diego. Sí, claro que sí. Bueno, el Fondo Dínamo es un fondo que tenemos en exclusiva nosotros en México con un administrador global que se encuentra en Canadá, que es Sierra Capital. Este fondo en realidad es un fondo multiactivo, como nuestros fondos multiactivos, el lanzamiento que tenemos de fondos multiactivo, pero denominado en dólares, ¿no? La perspectiva para este fondo es un fondo multiactivo balanceado. En realidad no tiene asignaciones de activos de riesgo. Puede tener hasta el 60%, pero la mediana de asignación de riesgo es alrededor del 40%, lo cual hace un fondo balanceado, ¿no? Y entonces, si pensaras que la renta variable americana de este histórico de 10% al año, por 40%, pues tienes 4% en dólares, más un 1% a lo mejor que te agregue el resto de la deuda global, porque no va a agregar más de eso, 1 o 2% en dólares, pues pensaríamos que a lo mejor el fondo pudiera estar en el orden de 3 o 4, no, 4 o 5% en dólares, ¿no? Y aquí veo una pregunta, ¿no? Un poco quiero aclarar un poco esto. Me preguntan por qué el fondo Acti 500 lo esperamos como neutral. Más bien quiero aclarar aquí un poco de cómo se lee esto, ¿no? O sea, es más bien lo que le asignamos a los escenarios que ya comentamos, la ponderación, ¿no? Un 60% hoy a este inicio de año creemos que estamos en la visión neutral. Esto puede cambiar, no es tanto al fondo. Lo que decimos es, si se materializa el escenario neutral, estos son los fondos que tendrían un desempeño mejor. El Acti 500 lo hacemos de una forma pragmática por un índice, ¿no? O sea, suponemos que en un escenario optimista conviene más en el manejo activo, porque es donde el manejador agrega valor en la selección de emisoras que tienen mejor perspectiva para vencer al índice. Es un poco eso, ¿no? Hay que tener un poco, no es que estamos pesimistas en los fondos que se mencionan ahí abajo, sino que al materializarse un escenario pesimista, estos serían los fondos que tuvieran un mejor desempeño, ¿no? Quería aclarar un poquito eso. Voy a Así es, seguir así es. Adelante, Diego, sí, y yo te voy dando aquí más. No, perfecta la aclaración, pero otra vez, este es un mapa de nuestra perspectiva ajustada a probabilidades, ¿no? Y qué funciona de acuerdo a esas probabilidades. Cada quien puede tener una de ustedes, ¿no? Ustedes pueden estar, de acuerdo a lo que leyeron y a su perfil de inversionista, etcétera, pueden estar optimistas en, déjenme llamarle, 80%. Si ese fuera el caso, pues váyanse a qué es lo que más funciona en el escenario optimista, ¿no? Y eso es como funciona la laminita, justamente. Ok, ¿sabes qué? Los de Actinver no están tan optimistas, yo sí estoy más optimista, ¿no? Entonces voy a ver qué fondos funcionan de acuerdo al escenario optimista. Y eso es lo que hace básicamente esa lámina. Es correcto. Aquí hay una pregunta de Alterna, pero creo que ya está contestada. ¿Por qué la ponemos con una perspectiva optimista? No, es en el escenario optimista, el fondo Alterna sería mejor que otros fondos de deuda. De entrada, si teníamos que rankear hoy cómo son las perspectivas por clase de activos, estaría en primer lugar la renta variable, corrígeme Diego si estoy equivocado. En un segundo lugar, ¿no? Tendríamos la parte de lo que son, ay, perdónenme ahí, eh, la deuda, y en último lugar pues sería el tipo de cambio, ¿no? Por estas cosas que hablaba. No es que estemos como un activo que vemos con mucha perspectiva a la deuda, en alterno.
Me preguntan un poco también aquí del fondo Escala, ¿no? Expectativas para el fondo Escala, este fondo de deuda corporativa de Legg Mason. Mira, Scala también es uno de nuestros fondos en exclusiva con un operador, con un administrador de activos americano, ¿no? Altamente reconocido, Legg Mason. Este fondo básicamente lo que hace es invertir en bonos de grado de inversión. Déjame, no, igual se escucha muy técnico, ¿va? Déjame llamar en las mejores compañías, o el mejor riesgo corporativo de Estados Unidos, ¿no? Las empresas más sólidas de Estados Unidos en el lado de la deuda. Esas empresas hoy tienen la misma problemática que la que hablábamos de tasas cero en Estados Unidos, ¿no? Claramente no es una tasa cero, pero las tasas de interés de bonos corporativos en Estados Unidos están en el orden del 1,5-2% en dólares, ¿no? La expectativa es esa, ¿no? Que el fondo más o menos genere un 1% en dólares con una cartera súper, ultra resiliente, ¿no? Muy, muy defensiva, donde te deberías de esperar muy pocas sorpresas, pero si quieres mantener dólares en tu cartera, un mecanismo bueno para mantenerlos es tener el fondo Scala, aunque no esperes rendimientos muy, o sea, arriba del 2% en dólares en Scala, ¿no? Y si no me equivoco, Diego, y corrígeme si estoy mal, creo que parte de estos estímulos de compra de activos financieros por las autoridades de la Fed, pues incluye este tipo de bonos, ¿no? También. Entonces Mucha de la cartera, sí. Eso le pone pues un comprador de última instancia muy importante y relevante, ¿no? Para cualquier cosa. Un poco relacionado esto, pero ahora del caso en México, un poco dicen, ¿algún impacto en los fondos de deuda relacionado a insolvencia por esta cuestión del COVID? O sea, es decir, riesgo de crédito, como tuvimos el año pasado. Sí, mira, nuestras estrategias están muy defensivas en la parte de crédito, ¿no? En nuestros fondos mixtos de deuda, sin duda utilizamos un componente de crédito. Nuestra participación en el mercado de crédito está en la proporción más defensiva que ha estado en los últimos años. Es una cartera altamente diversificada, ¿no? Tienes emisores de una buena calidad crediticia en una cartera muy diversificada y muy pulverizada por sector y por tipo de compañía. Y habiendo dicho lo anterior, yo no creo que sí va a haber eventos de crédito durante 2021. Vimos algo de eso durante 2020. Muchas reestructuras ya también durante 2020 de los sectores más afectados y esperamos que la mayor magnitud de esa afectación corporativa ya la hayamos visto durante 2020, ¿no? Pero no obstante, sí creemos que habrá alguna que otra compañía. Me parece que los fondos de Actinver, por cómo están posicionados, no debían de sufrir algún evento corporativo de este tipo. Gracias, Diego. Y bueno, pues digamos, por respetar un poco los tiempos, pero como yo sé que tú eres una persona que te gusta mucho la renta variable, ¿no? Nos dicen aquí cuáles son nuestras mejores ideas, ¿no? En la recomendación de acciones en particular para este 2021, iniciando el año. ¿Cuáles acciones te gustan, Diego? Mexicanos. Ya me pusieron aquí en el banquillo de los acusados. A mí no me gusta andar recomendando acción. Pero en realidad, mira, en México nos gusta mucho, tengo varias, pero yo creo que de lo que más nos gusta ahorita nuestro top en México nos llama mucho la atención América Móvil, ¿no? Sobre todo por los retornos de capital que tiene y el alto flujo de efectivo que genera. Nos llama mucho la atención todo el tema de la tecnología 5G que viene al mundo y cómo va a impactar eso a los administradores de redes globales. Y América Móvil es el jugador por excelencia para México y para la región LATAM, ¿no? La plataforma más competitiva y más poderosa para ofrecer Internet en la región es América Móvil. Y por ende estamos positivos, ¿no? Lo vemos algo relacionado a esta tendencia tecnológica en la parte más de infraestructura, si le puedo llamar así, pero vemos alta competitividad en América Móvil y creemos que sigue estando pues, a unos múltiplos interesantes contra sus competidores globales. Por otro lado, una que a mí me llama mucho la atención por la evaluación y por el tipo de compañía que es Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA sin duda ha sufrido de un menor dinamismo en el consumo en México, ¿no? Como ustedes bien saben,
somos el país que más Coca-Cola per cápita consume en el mundo. Digo, nada que presumir, pero estamos hablando de compañías. Así que esta compañía, en cuanto México reactive su actividad económica normal y empecemos a ver a la industria de servicios, hoteles, restaurantes, eventos reactivarse, sin duda va a sorprender y hoy se encuentra cotizando pues, a evaluaciones por debajo de su histórico y me parecen bastante atractivas. Y por último, me parece que PINFRA como operadora de infraestructura y de carreteras en México, con esa altísima generación de flujo de efectivo que tiene y la reactivación económica también a nivel carretero, pues se va a ver altamente beneficiada de una reapertura de México. La vemos sumamente barata también, tiene un componente de dividendo interesante y un portafolio de activos que no tiene comparación en México, ¿no? Y esos han estado un poquito presionados por temas más políticos, pero yo creo que ahí hay algo de desentendimiento de la historia y por lo cual creo que PINFRA sin duda es una de las emisoras más interesantes para México. Bueno, y un poco la pregunta, Diego, era en el afán de que pues, todas estas ideas que traes son unas de cuantas que están reflejadas en nuestros fondos, ¿no? Y un poco estas ideas que acaba de decir Diego, pues bueno, particularmente para jugarla a través de fondos. Yo he sido un, digamos, amante de los fondos, siempre más allá de la inversión en directo para el común de los mortales que no estamos en el día a día. Las pueden encontrar en fondos como Maya, ¿no? Creo que son parte de la cartera relevante de este fondo, ¿no? Que es nuestro fondo de gestión activa sobre el mercado mexicano, ¿no? Y otras historias, ¿no? También reflejadas en otros fondos que tenemos por ahí. Y bueno, pues para respetar un poco el tiempo, ¿no? La mayoría de las preguntas las contestamos. Agradecemos muchísimo. Algo de tipo de cambio, ¿va? Por ahí, ¿no? Preguntaron rapidísimo. Cambio, sí, tienes razón, si quieres, adelante. Ya que me estás poniendo en el banquillo de los acusados, me voy No, no es cierto. Aquí en esta presentación teníamos un estimado. La verdad es que otra vez con la tesis que tenemos de la debilidad del dólar, esperamos que un estimado de tipo de cambio para finales de 2021 del orden de 21 pesos con 20, 30 centavos. Eso significa 5% de devaluación de donde estamos ahorita más o menos. Es un peso, es 5%, cada peso es más o menos 5% en este nivel. Y ese es el histórico que ha mantenido México de diferencial de tipo de cambio de devaluaciones históricas en el país, 4 y 5%. Nosotros creemos que puede estar en línea con eso, ¿no? Y si pudiéramos manejarte un rango, nuestro rango está de 18.80 a 22 pesos en algún momento del año. Bueno, yo no te quería poner ahí en el banquillo del acusado, pero bueno, gracias, Diego. Pues muchas gracias, Diego, como siempre fue un placer. Yo disfruté mucho hablar contigo de estos temas, ¿no? Que son muy al día. Espero al auditorio le hayamos sido muy claros y pues tendremos el próximo encuentro, ¿no? También estaremos aquí por parte del área, un servidor, y vamos a estar hablando de lo que son una de nuestras familias más importantes este año, que son los multiactivos. En esta ocasión quisimos no dedicarnos en particular al producto y tocamos sus dudas, pero los invitamos a nuestro próximo evento que va a ser, ¿no? Si no me equivoco, el último jueves del mes. Vamos a hablar de esta familia en particular, donde es una solución de inversión, donde todo esto que ustedes han oído hablar, pues lo hacemos por ustedes a través de un solo producto. Los esperamos, les agradezco a Diego, al auditorio, que tengan muy buena tarde. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos por su tiempo. Por ahí creo que nos quedaron algunas preguntas pendientes. No se preocupen, las tenemos aquí con nosotros y vamos a tratar de atenderlas de manera directa. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido de interés y vernos muy pronto aquí en Encuentros Actinver. Gracias, Paco, por todo.